Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración inicial y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan y decíamos de que estamos dando un ejemplo, y el ejemplo era que el caso que Jesús cita aquí dice que la ley de Moisés había mandado que uno tenía que cumplir fielmente los votos que hubiera hecho, y eso está en Números capítulo 30 y Deuteronomio capítulo 23. Para garantizar el cumplimiento de esto, los escribas judíos habían establecido la regla tradicional de que todo objeto que uno había prometido en voto a Dios ya no podía ser usado para beneficio de otra persona. Luego, tampoco para beneficio de los propios padres de uno, por mucho que estos pudieran necesitarlo. Ahora bien, hermano que me escuchas, esto, desde luego, chocaba con el cuarto mandamiento del Decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, que dice el honrar a los padres. Sin embargo, para los fariseos era más importante la regla de tradición de usar para otros un objeto dedicado por voto a Dios que la ley divina de honrar a los padres. Esto fue una clara perversión de la moral, una degeneración del sentido de bien y mal. Por eso lo critica el Señor Jesús duramente, por eso que Jesús le decía, lean por favor los evangelios. Jesús le dice, hipócritas, por eso. ¿Y cuántos hipócritas hay en nuestra iglesia? Y yo soy el primero, no me quiero excluir de esa lista para que no me critiquen después. Sin embargo, esto no significa que tenga razón aquel hermano separado o protestante que dice que solo la Biblia salva
y la tradición de que ustedes los católicos hablan tanto no sirve de nada. ¿Por qué no tiene razón este hermano que es protestante? ¿Por qué no tiene razón? ¿Por qué? Porque la tradición de la que habla la Iglesia Católica no son tradiciones humanas. Repito, la tradición que habla la Iglesia Católica no son tradiciones humanas, como la de los judíos, a quien Jesús llamaba vuestras tradiciones, sino es la tradición divina, es la tradición que remota al propio Cristo y a los apóstoles. Por eso dice el apóstol San Pablo, con relación a esta tentación, a esta tradición divina, él dice, os alabo porque conserváis la tradición, tal como yo os las he transmitido. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 11. Y lo que el apóstol Pablo les ha transmitido, lo han recibido él mismo del Señor. O sea que todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba a sus discípulos y a todos los que se acercaban, era lo que había recibido directamente el Señor. Lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 11 también. Y lo pueden leer en el capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Ok? Por eso nos exhorta y nos dice, conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de vivir vos o por carta. Lo dicen según Tesalonicenses capítulo 2. Y nos manda que hemos de apartarnos de todo hermano que no viva según la tradición que de nosotros recibís. Lo dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Y esta tradición, hermano que me escuchas, ha de ser como una cadena a través de la historia de la iglesia. Una cadena que nunca se interrumpa, sino que se vaya transmitiendo fielmente de generación en generación. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que me has oído a mí en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Lo dice en segunda de Timoteo capítulo 2. Luego, hermano que me escuchas, esta tradición que es divina, de ninguna manera Jesús la quiere criticar o eliminar. Al contrario, solo ataca tradiciones puramente humanas, en cuanto que éstas puedan pervertir el correcto sentido moral o llegar a oponerse a la voluntad de Dios, expresada en sus leyes, pero no la tradición divina que nos conserva su propia enseñanza y doctrina. Un ejemplo. Y esto lo hacen muchos hermanos separados y me da mucha pena decirlo. En el Antiguo Testamento había un precepto que decía, no hagas al prójimo lo que no quieras que el prójimo haga contigo. No estoy seguro dónde está, pero quizás esté en Tobías, no estoy seguro, pero no estoy seguro. Y ese era un precepto que estaba en un estado negativo. Y Jesús lo ve así, como un precepto en estado negativo. Y Jesús, en el Mateo capítulo 5, por favor lea, que le llamamos nosotros la regla de oro, Jesús lo cambia de su estado negativo que estaba, como lo tenían los judíos en el Antiguo Testamento y hasta el tiempo de Jesús, y lo cambia de su estado negativo y lo pone en su estado positivo y dice Jesús, hagan al prójimo lo que quieran que haga al prójimo contigo. Lo mismo que hacen los hermanos separados de estas iglesias, que me da mucha pena decirlo, que se cruzan de brazos y dicen, yo no tengo que hacer nada porque yo con creer ya. Y eso no es lo que dice Jesús. No es lo que dice Jesús. Eso es exactamente lo que decían los judíos. No hagas al prójimo lo que no quieras que el prójimo haga contigo. No hacer absolutamente nada. Pero vayamos a Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. Hermanos, el apóstol Mateo presenta al Señor Jesús dominando las aguas del mar, símbolo de discípulos, símbolos de la potencia del mal, de las que salva a los discípulos. Los evangelios presentan frecuentemente a Jesús en oración en los momentos importantes de su ministerio.
No, estoy perdóneme, disculpe, estoy un poquito acelerado. Estoy en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9. Disculpa, por favor. Vamos a comenzar otra vez. Mateo 15, versículos 1 al 9. Hermanos, los fariseos atribuyen una gran importancia a las tradiciones rabínicas, como eso de lavarse las manos a la hora de comer. Y cuando Jesús les dice, honra a tu padre y a tu madre, les está citando el decálogo, les está citando los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Y el Señor Jesús sigue citando las escrituras. El que maldiga a su madre y a su padre sea castigado con la muerte, como están descritos en Éxodo capítulo 21 y Levítico capítulo 20. Por eso el Señor Jesús criticaba a los fariseos porque ellos decían, esta ayuda monetaria que tengo para mis padres la declaro ofrenda a Dios, o sea, corbán. Así no tendrá que honrar a su padre y a su madre, aunque la palabra de Dios, por su tradición. Por eso el Señor Jesús les llama hipócritas este voto de corbán, aunque es ficticio, porque no está en la escritura. Bastaba para librar de todo deber para con los padres. Pero en la discusión que sigue sobre lo puro e impuro, Jesús va un paso importante más allá, pues donde hasta ahora había anulado las tradiciones meramente humanas de los fariseos, ahora declara nula e inválida aún una porción notable de la propia ley de Moisés. Pues, según indicamos antes, la ley de Moisés contenía extensas regulaciones sobre qué comidas eran puras y podían comerse y qué comidas eran impuras y no podían tomarse, so pena de perder uno la pureza ritual. Y ahora el Señor Jesús declara nulas aún estas regulaciones de la ley de Moisés, como lo observa explícitamente San Marcos en el pasaje correspondiente cuando dice que él, o sea Jesús, así declaró puros todos los alimentos en Marcos capítulo 7. Por favor, los hermanos que dicen yo no como puerco, por favor, lean Marcos capítulo 7, porque según ellos, eso es impuro. Marcos capítulo 7, Jesús declara todos los alimentos impuros. Además, le voy a ser más específico. Marcos capítulo 7, versículo 19. A todos aquellos que no quieren, dejan de comer ciertas comidas porque dicen que eso no es bíblico o no está en la Biblia, que no se debe comer. Lean Marcos 7, 19, donde Jesús declara todos los alimentos puros. No en balde, notan los discípulos que al oír estas palabras, los fariseos tomaron escándalo. No era para menos, pues esta enseñanza es tan escandalosa para personas de educación judía que aún los primeros cristianos tuvieron gran dificultad en aceptarla. Cristo mismo tuvo que conceder a San Pedro la visión especial de la sábana con animales puros e impuros en Hechos capítulo 10. Hermanos, léanlo. Hechos capítulo 10. La sábana que baja con animales puros e impuros. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, come, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Claro, un Pedro legalista. No, yo no puedo comer porque hay animales impuros. Pero, hermano que me escuchas, pero el Espíritu Santo le queda una lección al apóstol Pedro, nuestro primer papa, y le dice, no declares impuro lo que yo he declarado puro. Ya lo había hecho el Señor Jesús en Marcos capítulo 7 y se lo repite a Pedro el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. Y ni aún así, los fariseos se convencieron
de modo que fue necesario celebrar el primer concilio de Jerusalén para zanjar esta cuestión. Por favor, lean Hechos capítulo 15, el primer concilio de la Iglesia Católica que está en la Biblia. Ahí se decide muchas cosas que son de mucho beneficio para nuestra iglesia. Y acuérdense, ahí no se está discutiendo nada que sea moral. Todo lo que se decide en Hechos capítulo 15, en el primer concilio de la iglesia, todo lo que se decide ahí son cosas rituales. O sea que son ritualismos que tenían que ser extirpados de la naciente iglesia. Sin embargo, hermano que me escuchas, en el fondo, la enseñanza del Señor Jesús es bien clara. En el Antiguo Testamento, la religión era todavía primitiva y materialista. Materialista. Hasta ahora está igualito, no han cambiado. Sobre todo las protestantes, que mucho les gusta el dólar. Bendito alabado sea Dios. De ahí que se pensaba en la pureza necesaria para agradar a Dios. Era ante todo una pureza material, una pureza exterior, una pureza ritual. Por eso había dado Moisés tantas leyes de lavamientos y abluciones. Y aunque los profetas habían insistido más en la pureza espiritual interior y moral, sin embargo, la gente y aún los fariseos, esos guías que de un pueblo ciego, seguían dando más importancia a la pureza exterior y ritual que a la pureza interior y moral. Y esto es un peligro, hermano que me escuchas, que amenaza a toda religión, aún a la nuestra, en el siglo XXI. Pues, ¿cuántas personas se persignan con agua bendita al entrar en la iglesia o aún se mojan y lavan la cara y cuello con ella? Pero que se olvidan arrepentirse de sus pecados, confesarse y corregir sus malas costumbres, sus calumnias, sus chismerías, sus rencores y mal genio. Contra esta actitud equivocada, el Señor Jesús dice dos cosas. Primero, la verdadera impureza no está en el descuido de ciertos ritos exteriores o abluciones, sino que está en la inmoralidad interior de los actos. Por eso, las leyes de Moisés sobre impurezas rituales quedan anuladas e invalidadas. Ya no nos obligan a nosotros a seguir esos preceptos nulos y caducos. Segundo, pero aún la misma moralidad e inmoralidad no residen en el acto exterior como el asesinato, el robo, etcétera, sino ante todo están en la intención del corazón, en el consentimiento de la voluntad, en el deleite interior con que se anticipa o se rememora la acción mala. Por eso había dicho el Señor Jesús ya en otra ocasión: el que meramente mira a una mujer con mala intención ya cometió adulterio con ella en el corazón. Y lo dice en Mateo capítulo 5. Qué pocas personas, aún entre los que se llaman creyentes, han entendido estas palabras del Señor Jesús. Aquí Cristo dice lo mismo: es el corazón el que hace impuro al ser humano, no el acto externo que sigue después como consecuencia de lo que ya proyectó antes el corazón. Tomemos a pecho el bonísimo consejo del libro de los Proverbios, cuando nos dice: hijo mío, por encima de toda otra cosa, cuida tu corazón,
porque de él brotan las fuentes de la vida. Y lo dice Proverbios, capítulo 4. Ahora, el evangelista Mateo traslada al Señor Jesús a territorio de paganos, la costa fenicia de Tiro y Sidón. Enseguida se topa con una muestra sorprendente de fe de parte de una mujer pagana. Le aclama como Señor, hijo de David. Esto es notable, pues la mujer reconoce en él al descendiente ideal de aquel rey David que en sus días había extendido su dominio político hasta sobre aquellas regiones paganas. Pero ahora, de nuevo, el Señor Jesús, el hijo esperado de David, va a extender su reinado sobre ellas. Pero ahora será un reino no político ni explotador, sino un reino de paz, un reino de sanación, un reino de mansedumbre, un reino de salvación y un reino de amor. Hermanos, ciertamente es verdad que el Señor Jesús dice aquí que fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Pero esto valía tan solo a los menos 3 años de su ministerio público. En este tiempo inicial, tuvo que ofrecer la salvación primero al pueblo escogido de Israel. Pero después de su resurrección, cuando Israel ha rechazado definitivamente la oferta, enviará a sus apóstoles al mundo entero. Cuando le dice, salir a predicar a todas las naciones y hacer de ellas discípulos míos, como lo dijo en Mateo, capítulo 28. Hermanos, este mandato universal para con la humanidad entera ya lo prefigura aquí ahora en la gracia que concede a la mujer pagana. Por eso, el pan de los hijos, es decir, la predicación de vida que originalmente estaba destinada en primer lugar a los israelitas, va a alimentar ahora también a los paganos. Y el Señor Jesús mismo queda sorprendido por la mucha fe que entre ellos se encuentra cuando dice, mujer, grande es tu fe. Lo mismo que ya lo había alabado en el oficial pagano de Cafarnaúm, cuando le dice, de veras os digo, en Israel no he encontrado a nadie una fe tan grande, como lo dijo en Mateo, capítulo 8. Pero vayamos a Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Hermanos, las ciudades de Tiro y Sidón se encontraban fuera de los dominios de Herodes Antipas, que es el rey, uno de los reyes de Israel que está repartido. Así se retiró el Señor Jesús, o allí se retiró el Señor Jesús, para atender de modo más intenso a la formación de sus apóstoles. La mención de estas ciudades fenicias representa el ministerio del Señor Jesús, superando en ocasiones los límites del pueblo de Israel. El Señor Jesús, cuando oye a la mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió. Ella sigue insistiendo. Él responde, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella se postra y le dice, Señor, socórreme. El Señor Jesús entiende que tiene que ocuparse de los judíos.
antes de los gentiles. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Hermanos, los judíos llamaban a los gentiles en el lenguaje usual, en el lenguaje usual, llamándolo perros. La forma diminutiva empleada aquí por Jesús atenúa lo que el calificativo podía tener de despectivo. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Al Señor Jesús, y el Señor Jesús le responde, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y de aquel momento quedó curada su hija. Respondiendo a esta gran apertura de fe, el Señor Jesús hace cantidad de milagros para los paganos. Esto contrasta fuertemente con lo que en el capítulo 13 se dijo de su propio pueblo de Nazaret, cuando él dice, cuando ahí se dice que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Pues no nos equivoquemos, hermano que me escuchas. Se trata claramente de paganos en este episodio, no de judíos. Pues en Mateo capítulo 15 dice explícitamente que glorificaban al Dios de Israel, lo cual indica que ellos mismos no pertenecían a Israel, pero que por medio de Jesús habían llegado a conocer, habían llegado a amar y glorificar al Dios de Israel. Eso también es la llave para comprender el alcance de la segunda multiplicación de los panes, donde la primera multiplicación había sido para los judíos. Esta segunda se hace en beneficio de los paganos. Aquella misma multitud de paganos de que se hablaba ya en este pasaje anteriormente. Aquí Jesús extiende a las multitudes paganas lo que ya había concedido poco antes a la sola mujer cananea. El pan de los hijos es dado a los perritos, es decir, a los paganos. Jesús es personalmente el pan de la vida, lo anuncia Juan capítulo 6. Se da al mundo de los gentiles. Por eso habla este pasaje de 4,000 hombres, es decir, 4,000. Ahora bien, el número 1,000 en hebreo, alaf, significa también muchedumbre. A la cifra 4 es la cifra que en la Biblia suele simbolizar al mundo universal, como porque significan los 4 vientos, las 4 regiones, norte, sur, este, oeste, etc. Los 4,000 simboliza la inmensa humanidad del mundo entero. Compara con esto con Mateo capítulo 14, donde había habido 5,000 judíos. Pues 5 es la cifra que simboliza a Israel por razón de los 5 libros de la ley de Moisés, que es el Pentateuco. El que aquí se habla de 7 panes y 7 canastas de pedazos sobrantes, desde luego, simboliza la plenitud. No solo la plenitud abundante de que Jesús proveyó en aquel instante, sino mucho más el hecho de que aún después de la ida de Jesús, seguirá habiendo siempre una plenitud inagotable de pan de vida para alimentar a la humanidad, para que ésta no desfallezca en su camino por la vida. Hermanos, aquí el pan partido y multiplicado, Él lo da a los discípulos
y esto lo distribuyen a la gente. Pero esta encomienda la formalizará en la última cena, cuando, con el pan eucarístico todavía en las manos, les dirá: hacer esto en memoria mía, como lo dice Lucas, capítulo 22. Pero vayamos a Mateo capítulo 16, versículos 1 al 12, donde se lee: los fariseos y los saduceos se le acercaron para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él le respondió: al atardecer decís, hará buen tiempo, porque el cielo se enrojece, y por la mañana, hoy habrá mal tiempo, porque el cielo se enrojece con sombras. Sabéis interpretar el aspecto del cielo, y no sois capaces de interpretar las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue. Al ir los discípulos a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban: es que no hemos traído panes. Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué habláis de que no tenéis pan? Hombres de poca fe, ¿aún no entendéis ni os acordáis de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres? ¿Cuántos estos recogiste de las sobras? ¿Y de cuánto repartí los 7 panes para los 4,000? ¿Cuántas espuertas recogisteis? Como no entendéis que no me refería a los panes, guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, repite el Señor Jesús a los discípulos que se quejan que no tiene pan. También aquí, como después del primer hecho de los panes, los llama hombres de poca fe, como lo hizo en Mateo capítulo 8. El pan nunca es suficiente. Sin embargo, lo hay, y en abundancia, si se vive según la palabra de Jesús. Es la misma vida del Hijo de Dios que Él mismo ofrece a los creyentes. Pero hay algo que lo acecha. Es la levadura de los fariseos y saduceos, como se dice aquí. Los fariseos son los observantes de la ley. Los saduceos son los propietarios ricos. La ley mosaica y el dinero son respectivamente el medio para poseer a Dios y las cosas. Pero la posesión es un fermento mortífero que destruye la esencia del evangelio. Se opone al don. Hermanos, el pan, la vida del Hijo de Dios, no es el salario de nuestro sudor, sino fruto de nuestra acumulación de riqueza religiosa o mundana. Es don gratuito del Padre. La ley mosaica y el poder son la levadura que impide vivir como hijos y como hermanos. En la barca, los discípulos tienen siempre la tempestad, lo anuncia Mateo capítulo 8. Esta tercera vez, la borrasca ya no es externa, sino interna. Se quejan de que no tienen pan. Y el Señor Jesús los reprocha
porque tienen levadura distintas de las del reino. El problema real del discípulo es siempre la poca fe en el Señor Jesús y en su palabra, como lo anuncia Mateo capítulo 8. El trozo está dividido en dos partes. En la primera, el Señor Jesús responde a los fariseos y a los saduceos que piden una señal del cielo y los invita a leer los signos de los tiempos y les vuelve a proponer la señal de Jonás. En la segunda parte, el Señor Jesús dice a los discípulos: preocupaos porque no tienen pan, que se guarden de la levadura de los fariseos y saduceos. Esto es lo que les impide comprender y vivir el pan, que es la señal de Jonás. Hermanos, en este trozo se menciona 7 veces el pan y 3 veces la levadura. Además, 4 veces se habla de fariseos y saduceos. Ellos representan aquella levadura que pone a prueba al Señor e impide que el discípulo viva de su pan. El Señor Jesús invita a todos, y en particular a los discípulos, a saber leer la señal definitiva, la señal de Jonás, en la cual se hace pan para todos nosotros los creyentes. La iglesia, hermano que me escuchas, comprende y vive esta señal en la medida en que está libre de la levadura de la ley mosaica y del poder. Son los dos enemigos que están siempre dentro de los muros de toda ciudad y de todo corazón, aunque sean muy santos. Y en el versículo 1 se lee: los fariseos y los saduceos. La primera pregunta la hacen también en Mateo capítulo 12, unos escribas y fariseos. Si después del primer relato de los panes entran en el campo unos fariseos y unos escribas con sus objeciones, después del segundo se presentan unos fariseos y unos saduceos. Los fariseos, que son observantes de la ley, y los saduceos, que forman parte de la aristocracia de Israel, ejercen un gran influjo en la vida religiosa y política. Los devotos y los poderosos, que por lo general están en desacuerdo entre sí, ahora están aliados contra el Señor Jesús, teniendo algo en común. Los primeros se garantizan a Dios con su observancia. Los segundos se garantizan la vida con sus bienes. Ambos buscan la seguridad, respectivamente, la eterna y la temporal, prescindiendo de la confianza en el Padre Celestial. Seguimos leyendo el versículo. Para ponerlo a prueba, Satanás es el tentador que se presentó ante el Señor Jesús desde el principio en el desierto. La ley religiosa y el poder son los medios con los cuales puede parodiar a Dios, cuya única ley es el perdón y cuyo único poder es el servicio. Seguimos leyendo la Escritura. Una señal del cielo es la misma petición de Mateo capítulo 12. Piden una señal divina, pero ¿qué señal se les puede dar a quienes pretenden señales y se niegan a creer? Como está en Mateo capítulo 12. La desconfianza es el pecado que más irrita a Dios. Va directamente contra su amor, como lo pueden leer en Éxodo capítulo 17. Después del don del pan, la señal de Jonás, el Señor
ya no tiene señales. Con ella lo ha dicho todo. Se entregó él mismo. Y el versículo 2 se lee: al atardecer decís. Hermanos, las señales de las cosas que nos interesan sabemos discernirlas muy bien, incluso con los menores indicios. La señal del Hijo del Hombre que entra en el corazón de la tierra no nos interesa y no queremos comprenderla. Sin embargo, hermano que me escuchas, si uno no se miente a sí mismo, de lo que Jonás hace, debería comprender quién es. El discernimiento de las cosas de Dios es difícil porque buscamos señales que confirmen nuestras expectativas, que son opuestas a las suyas. Los fariseos quisieron un Mesías apegados a la ley mosaica, exterminador de los impíos y salvador de los buenos. Los saduceos quisieran un Mesías poderoso y victorioso, que se asegurara el bienestar y el dominio. En cambio, el Señor es manso y humilde de corazón, como lo anuncia Mateo, capítulo 11. Y el versículo 4 se lee: generación malvada y adúltera. Hermanos, como en Mateo capítulo 12, a quienes no quieren leer sus señales, el Señor dará su señal, la de Jonás, su cuerpo entregado por nosotros. Esta será la levadura de la vida, oculta en la masa del mundo, como lo anuncia Mateo capítulo 13. Sigo leyendo el versículo. Dejándolos se fue. Hermanos, el Señor Jesús no los abandona, los deja con la promesa de su señal. Y el versículo 5 se lee: se habían olvidado de tomar panes. Ningún olvido es casual, nunca. En su viaje en la barca, los discípulos se encuentran sin pan. Normalmente lo tienen, aunque no sea pan para los otros, es suficiente para ellos. Aún en cambio, no basta ni siquiera para ellos mismos. Ahora mismo, o ahora en cambio, no basta ni siquiera para ellos mismos. El único pan que, según Marcos capítulo 8, tienen, no es reconocido, lo confunden con un fantasma. En efecto, tampoco ellos saben leer la señal de Jonás. Y el versículo 6 se lee: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. En lugar de hablar de los saduceos, el evangelista Marcos habla de Herodes en Marcos capítulo 8. Y eso era muy comprensible para los lectores no judíos. Es obviamente la levadura de este versículo. Quieren una señal del cielo que confirme sus expectativas. La señal del pan, hermano que me escuchas, apenas se ha dado. Pueden leerla también los discípulos. Al contrario, pueden suscitar la pretensión de una intervención prodigiosa en lugar de la voluntad de compartir y ofrecer un don, hasta la entrega de sí mismos. El pan que da vida filial y fraterna siempre es acechado por la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y poca levadura fermenta toda la masa, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 5, y después lo anuncia en Gálatas capítulo 5 también. Los discípulos
en la barca, en su travesía hacia la otra orilla, pueden reducir la Eucaristía a un rito hermoso que no llega a ser vida fraterna concreta sin reconocer el cuerpo del Señor, como lo anuncia el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, y lo confunden con un fantasma, como está en Mateo capítulo 14. Jesús ha enseñado a tomar, bendecir, partir y dar, comprendiendo la propia vida. Se negó a convertir las piedras en pan, como quería el tentador, en Mateo capítulo 4. Y el versículo 7 se lee: no hemos traído panes. Después del hecho de los panes, piensan que viajan sin provisiones para provocar una señal del cielo. Pero su pan no es una señal del cielo, sino de la tierra. Es el Hijo del Hombre que se entrega al creyente en una vida filial y fraterna. El problema, hermano que me escuchas, no es provocar al Señor para que nos dé otro pan, sino vivir lo que tenemos y somos en una actitud de obediencia a Él, que dijo: dadles vosotros de comer. De este modo, el pan material viene a ser alimento espiritual, saciedad para los hijos y para los hermanos y creyentes. Y el versículo 8 se lee: hombres de poca fe, dice el Señor Jesús. Es el apelativo del discípulo, como está en Mateo capítulo 6. La fe existe, pero es insuficiente y siempre insegura. También el discípulo, en lugar de confiar, prefiere pedir señales en lugar de decir: hágase tu voluntad. Quiere que el Señor satisfaga sus codicias, como lo anuncia el Salmo 78. Se queja de que no tiene pan, porque no come ni vive de su pan. No le falta el alimento, sino la fe que lleva a compartir. Y en el versículo 9 se lee: ni os acordáis de los 5 panes. El camino para la curación es el recuerdo del hecho de los panes que vence en nosotros la levadura de los fariseos y de los saduceos. Él nos enseña no a pedir señales del cielo, sino a vivir según la voluntad del Padre Celestial, nuestro pan cotidiano. Y el versículo 10 se lee: de los 7 panes. El recuerdo del don es su repetición, como la hacemos en la celebración de la Cena del Señor. Nos sana lentamente la levadura de los fariseos y de los saduceos. Su cuerpo entregado por nosotros es antídoto para nuestro egoísmo y participación de su Espíritu Santo, aunque siempre queda el peligro de reducir la Eucaristía a un simple rito. Y en el versículo 11 se lee: ¿cómo no entendéis que no me refería a los panes? El Señor Jesús subraya con sorpresa la incomprensión. No habla de pan material, sino del modo como se vive. Se puede vivir con la levadura del reino, que lleva a la entrega de sí mismo, o con la levadura de los fariseos y saduceos, que lleva a garantizarse la posesión de todo, hasta poner las manos sobre el mismo Señor Jesús. Y el versículo 12 se lee: no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. No es problema de pan
ni de levadura material, sino de Espíritu Santo. ¿Con qué espíritu vivimos nuestro pan cotidiano? ¿Qué uso hacemos de los bienes y de la vida? Según la tradición de los hombres, sean fariseos o saduceos, que anulan la palabra de Dios, o según el mandato del Señor, tratamos de dar la gloria a Dios o a nosotros mismos, de poseer o de compartir, de quitar o de dar a los hermanos. Tenemos la levadura de la vida o de la muerte, del don de la posesión, sea espiritual o material. Pero vayamos a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, donde leemos: llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijesen nada a nadie, que él era el Cristo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Yo soy, pregunta con humildad a los discípulos. ¿Quién soy yo? Para introducirlos en su misterio. No es una crisis de su identidad. Está en juego la identidad de ellos. El Señor Jesús les dirige la pregunta con una intensa expectativa: ser reconocido en el deseo fundamental del amor que se revela. La respuesta personal a esta pregunta suya constituye al creyente lo que constituye como es. El cristianismo no es una ideología, no es una doctrina o una moral, sino una relación con alguien. Y ese alguien se llama Jesús, mi Señor, a quien amo como Él me ama. Lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2. A los discípulos les pregunta ante todo qué dicen los hombres, y luego les dicen qué dicen ellos, para sugerir que su respuesta no debe ser como la de los otros. Ni la carne ni la sangre, sino solamente el Padre puede revelar quién es el Hijo. Estamos en el viraje decisivo del Evangelio. Hermanos, finalmente el apóstol Pedro y los que están con él reconocen que él es el Mesías y el Hijo de Dios. Aferrados a él, de ahora en adelante podrán recibir el don de ese conocimiento de él, que solo se da a quien lo ama. El trozo es un diálogo entre el Señor Jesús y los discípulos. Contienen
las dos preguntas acerca de su identidad y las dos respuestas de los discípulos. La segunda de las cuales está reservada al apóstol Pedro. En estos versículos, el Señor Jesús proclama bienaventurado al apóstol Pedro, porque ha escogido la revelación, por eso le comunica la función de piedra, roca, como clavígero, como ustedes quieran llamarlo, para la iglesia. Y no es cualquier iglesia, hermano que me escuchas, no es cualquier iglesia. Estamos hablando de la iglesia católica, junto con su mismo poder de atar y desatar. Él concluye con el mandato de callar. El trozo presenta el reconocimiento del Señor Jesús y la colocación de la primacía del apóstol Pedro. Reconocer al Señor Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios es el centro de nuestra fe. El papel del apóstol Pedro, primer papa en la Iglesia Católica, es de ser piedra sobre la cual se edifica la comunidad que confesa esa fe. El primado del apóstol Pedro ha sido ocasión de muchas separaciones, antiguas y recientes, antes en Oriente y luego en Occidente. El servicio de la unidad en la fe y en la caridad ha sido a menudo escándalo, motivo de divisiones y odios. No es siempre fácil ver en qué medida eso sea debido al modo malo de servir y en el cual, en cambio, sea debido a la inevitabilidad del mismo escándalo de la verdad, que siempre es signo de contradicción, como lo anuncia Lucas capítulo 2. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
fe, aumenta mi 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 fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tío, yo estoy aprendiendo.